IDESF apresenta Radar das Fronteiras, um espaço para debates, entrevistas e análises. O presidente do Paraguai, Santiago Peña, tomou posse há 3 meses. Durante a campanha, ele destacou que seu governo acabaria com a evasão fiscal e promoveria mais políticas para que mais pessoas trabalhem na economia formal. Nessa edição do podcast, estes e outros temas serão analisados pela doutora em Investigação em Ciências Sociais e Ciência Política, Kátia Maria Gorostiaga Gudjari, que fará uma avaliação dos primeiros meses de gestão de Santiago Peña. Kátia, obrigada pela participação aqui no podcast. E a primeira pergunta é assim: durante a campanha, Santiago adotou uma postura mais conservadora. Como tem sido nesses 3 primeiros meses de gestão? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la entrevista. Espero poder responder lo más objetivamente posible las preguntas. Y respecto a la primera pregunta sobre la postura conservadora de Santiago Peña, en estos 100 primeros días de gobierno no ha modificado demasiado esa postura conservadora. Esa postura se ve en cuestiones relativas a la educación, a la niñez y a la adolescencia, a la frase frecuentemente utilizada en Paraguay de Dios, patria y familia, en ese orden de ideas. Entonces, desde que él asumió, la postura conservadora de él en realidad no ha variado demasiado, pero sí se ha fortalecido mucho en el Congreso, sobre todo, con declaraciones de varios y varias legisladoras que apuntan a, por un lado, a eliminar, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, por otro lado, a implementar una reforma en la educación que se llama, en la educación sexual sobre todo, que se llama las 12 ciencias, que es como un documento de la formación afectiva y sexual en niños, niñas y adolescentes en las escuelas, que apunta a cuestiones que creo que hoy en día ya ni siquiera son discutibles, como que te hablan de cómo tenés que educarle a las niñas, cómo tenés que educarle a los niños, habla de niñas, niños, sexo biológico exclusivamente, no habla de género, no habla de otras cuestiones, apuntan más a que la niña debe darse a respetar, no que el niño debe respetar a todas las personas, y lo estoy diciendo muy a grandes rasgos, con una postura de educación muy conservadora. Otra de las modificaciones que hubo, por ejemplo, es que anteriormente había una comisión en el Congreso de la niñez y la adolescencia, y hoy en día es niños, niñas, adolescentes y familia, y cuestiones así. O sea, la postura conservadora de Peña, desde él mismo no es tan fuerte, pero desde el Congreso sí. O sea, él mucho sobre eso, yo por lo menos no leí muchas declaraciones al respecto de él desde que asumió el gobierno, pero tampoco logra como que frenar demasiado. Por ahí un tema importante en lo que tiene que ver con la postura conservadora de él fue todo el revuelo que se armó con el convenio con la Unión Europea. No sé si tuviste algún conocimiento sobre eso. Bueno, había hay un convenio, gracias, con la Unión Europea, o una donación de la Unión Europea para la reforma educativa en Paraguay, donde de entrada, cuando asumieron los legisladores, bueno, eso viene ya desde el año pasado en realidad, pero sobre todo de entrada acá quisieron derogar ese convenio, pasándose todo lo que dice la Constitución, vaya uno a saber por dónde, porque los convenios que tienen que ver en materia de derechos humanos no pueden ser derogados por ley, se tiene que hacer un proceso de denuncia, se llama, y ahí abrirse el convenio, porque supuestamente ese convenio apuntaba a una ideología de género, que en principio no existe la ideología de género, existe el enfoque, la perspectiva, lo que quieras, pero ideología de género no existe, por un lado. Por otro lado, en todo lo que es ese proyecto, en ninguna parte del proyecto habla de género. Era realmente una colaboración económica de la Unión Europea para fortalecer la educación, y el Congreso quiso dejar de lado ese convenio,
sin mediar, que gracias a ese convenio se consigue llegar a un montón de niños, niñas y adolescentes con lo que se conoce como la merienda escolar. No te olvides que acá en Paraguay la pobreza ronda el 30%, lo que significa que muchos niños y niñas van a la escuela sin siquiera haber desayunado. Entonces, ¿cómo aprendes si tu estómago está vacío? Y ese convenio apuntaba también a eso, pero el Congreso quiso dejar de lado eso a través de derogar la ley de aceptación de la donación, pero por suerte eso logró ser frenado y creo yo que mucho por indicaciones de Peña, porque inmediatamente después de asumir él se reunió con representantes de la Unión Europea, entonces por suerte eso se logró frenar y seguimos con el convenio. Ahora, ¿cómo se está trabajando específicamente con el convenio desde el Ministerio de Educación? Honestamente desconozco. Sí, desde ahí se está tratando de implementar esto que te dije de las 12 ciencias, que es completamente retrógrado, por llamarlo de manera bastante suave. Uhum. E com relação aos países latino-americanos, como tem sido o comportamento dele? Como que está o relacionamento do Santiago Penha com outros presidentes aqui da América Latina? Hasta ahora ha tenido reuniones muy pacíficas en general. Se reunió con Boric, tengo entendido que todavía no se reunió con Milei, pero aún no asumió. Con Lula tuvo una reunión que versa más que nada sobre el anexo C del Tratado de Itaipú, pero mucho más no ha habido hasta el momento. Creo que él está más concentrado en cuestiones que tienen que ver con la economía, con fortalecer la economía, como por ejemplo que se consiguió un hito casi histórico, que es volver a exportar carne a Estados Unidos, que es un mercado que a nosotros en ese sentido nos interesa mucho. Eh, Creo que va a haber, en los próximos años va a haber mucha proximidad en ciertos aspectos con el nuevo presidente electo de Argentina, justamente por la postura conservadora, Dios, patria y familia. Con Brasil, las relaciones siempre van a existir. Con Brasil y Argentina las relaciones siempre van a existir porque son nuestros principales mercados de exportación y de importación, entonces nosotros no podemos aislarnos en ese sentido. Sí entiendo que él pretende fortalecer el Mercosur, que ha venido de muy en bajada en los últimos años. No creo que sea posible fortalecerlo en la medida que él necesita, pero sí entiendo también que él va a pretender vender Paraguay como un lugar de energía limpia, que es algo que resulta muy atractivo para los países, para la inversión de los países, pero para eso va a tener que ver cómo fortalecer la seguridad jurídica, porque si bien Paraguay es un país que resulta interesante no solo para los países limítrofes, sino para América Latina en general y para el mundo por la producción de energía limpia, tenemos una debilidad importante que tiene que ver con la seguridad jurídica. Entonces, es como lograr ese equilibrio negativo no es bueno. Lo ideal sería lograr que la seguridad jurídica se fortalezca para atraer la inversión extranjera. Entonces, creo que su gobierno va a apuntar a eso y entiendo que está construyendo algo como para aportar a eso en teoría, pero como contrapartida a la seguridad jurídica, tenés situaciones como la que ocurrió la semana pasada, por ejemplo, en el Consejo de la Magistratura, donde sin seguir los procedimientos legales destituyó a uno de los consejeros y nombró a una nueva consejera que es claramente una mujer o un elemento, un peón de Horacio Cartes. Entonces, ¿cómo fortalecer la seguridad jurídica si violas la Constitución en tus primeros 100 días de mandato? Uhum. Pois é, falando em energia, numa entrevista recente a um meio de comunicação do Brasil, o Penha comentou que é a favor de um sistema de livre comércio em relação ao excedente de energia da usina hidrelétrica de Itaipu, né? É um tema que vai ser debatido agora, tem sido debatido e cada vez com mais frequência por conta da renovação do tratado da Itaipu. O que o presidente tem comentado a mais em relação às negociações do tratado? El tema es que cuando a Santiago Peña se le pregunta sobre eso, no da una respuesta demasiado certera o demasiado clara. Evidentemente que la renegociación del tratado, si es que se va con el excedente
a una situación de libre comercio, a nosotros, a Paraguay le conviene, porque nosotros a Brasil el excedente le estamos vendiendo a precios muy, muy bajos, más allá de que se haya renegociado ya en la época de Lugo y se haya conseguido mayor dinero en ese sentido, pero a nosotros nos conviene. Ahora, hablar de libre comercio en el marco de Itaipú resulta bastante difícil, porque por una cuestión histórica más que nada, ¿verdad? El excedente desde que existe Itaipú se le ha vendido a Brasil. Llevar al libre comercio yo creo que es difícil. En todo caso, creo que lo recomendable sería, o a lo que debería apuntar Peña, es a mejorar el precio al cual nosotros le vendemos nuestro excedente a ustedes, por un lado. Por otro lado, eh, seguir vendiendo un excedente a Brasil que consume el 80% de la energía de Itaipú, frente a Paraguay, que consume el 20% restante, pero solamente abastece el 50% de la población paraguaya, es como son varias aristas que se tienen que tener en cuenta a la hora de renegociar el tratado, en todo caso el anexo C, que creo que es lo único que se renegocia. Pero no ha dado una postura muy clara. Tendríamos que ver cómo se desarrolla eso en las próximas negociaciones, porque creo que ya tuvieron, salvo que esté equivocada, ya tuvieron una reunión al respecto, donde no se concluyó mucho más que las relaciones entre Brasil y Paraguay son buenas, somos países hermanos, etcétera, etcétera. Pero sí, somos países hermanos, las relaciones comerciales son buenas, pero cuando hablamos del dinero de Itaipú, que no es cualquier relación comercial, difícilmente sean tan buenas, ¿verdad? Ok. E quais temas o presidente tem abordado como mais sensíveis para o Paraguai? Temas que ele tem dado prioridade nos seus discursos, em novas políticas, em novos projetos? Principalmente hay dos temas que él aborda con mucha frecuencia. Uno es la economía y la otra es la seguridad. Economía, justamente por el tema que nosotros tenemos de un índice de pobreza bastante elevado y un índice de desempleo o empleo informal bastante elevado. Esos son los temas que él aborda. Por ejemplo, habla de lo de Itaipú y de cuánto se le va a cobrar a Brasil porque ese dinero nosotros necesitamos para invertir en obras que a su vez van a generar mayor empleo. Entonces, por ese lado es uno de los temas que él aborda mucho, ¿verdad? Que hay que mejorar la economía en Paraguay. Por otro lado, en el tema de seguridad, sí es un tema que él aborda mucho y con mucha frecuencia e incluso con mayor claridad, porque el índice de seguridad en Paraguay, según lo que él dice, está muy elevado y según lo que se ve en los diarios todos los días también. Entonces, él apunta a fortalecer la seguridad a través de un grupo policial que se llaman linces, y de hecho dijo que este año quiere incorporar 600 nuevos linces y que esa cantidad se quiere duplicar en los próximos años, de manera tal a contener la inseguridad que existe en Paraguay. Pero contener la inseguridad a través de fuerzas policiales, yo considero que no es suficiente. Cuando hay desempleo, cuando hay hambre, cuando hay gente que le ve a sus niños morir por causas relacionadas con la pobreza, los linces nomás o los policías nomás no son suficientes. Genera empleo. Controlar la inseguridad con policías, está bien, pero genera empleo para que esa inseguridad disminuya. Una sola cosa no basta. Pois nessa linha, né, do que o presidente tem comentado sobre economia e segurança, nós temos o contrabando, que tem total relação com esses dois temas, né? E qual é a postura do presidente em relação ao tema contrabando? El equipo de gobierno Santiago Peña está implementando un proyecto para barrer el contrabando no solamente en la triple frontera, sino en las fronteras que tenemos con Brasil y con Argentina. ¿Por qué? Porque eso nuevamente afecta al empleo informal. Entonces, en teoría él está tratando de luchar contra ese ingreso de productos de contrabando, no se ha referido demasiado al egreso de productos de contrabando, sobre todo se ha referido al ingreso de productos de contrabando principalmente de Argentina y de Brasil, porque afecta al empleo y afecta a la economía paraguaya en realidad. ¿Por qué? Porque hay productos que acá se venden a precios casi astronómicos,
mientras que comprándolos de Argentina o comprándolos de Brasil te salen incluso a un tercio del precio que pagas en Paraguay. El sistema de contrabando, sobre todo acá en Asunción por lo menos se ve mucho con Argentina, porque la gente se va y compra un montón de productos a Clorinda y los vende acá. Y la diferencia de precio que hay entre irte a comprar a un supermercado o al mercado con comprar el producto de contrabando es abismal. Entonces, a ver, ¿qué se espera? La clase media, la clase baja, obviamente recurre a esos productos porque le beneficia a su propia economía. Ahora, macroeconómicamente, afecta de manera negativa. Perfeito. Entonces, sí, hay un plan para luchar contra el contrabando. ¿Cómo va a resultar ese plan? Hay que ver, porque todavía son 100 días de gobierno. Yo creo que una vez que asuma Milei, por ejemplo, las cuestiones van a cambiar, porque él mismo tiene políticas en contra el contrabando bastante duras, o por lo menos eso fue lo que anunció durante su campaña de gobierno. Quieras o no, el cambio de signo político en Argentina a nosotros nos afecta. Positivo o negativamente, no sé, pero sí nos afecta. Perfeito, Kátia. Obrigada pelas reflexões aí desses primeiros 100 dias de governo de Santiago Penha. Obrigada por compartilhar aqui. Fizemos um resumo dos principais temas, né? E obrigada mais uma vez pela participação aqui no podcast. IDESF apresentou Radar das Fronteiras. Veja mais conteúdos nas nossas mídias sociais. Estamos no YouTube, Instagram, LinkedIn e Facebook. Nos vemos lá!